El nombre de Ag, el rey de Basán, resonaba como un trueno a través de los valles, y sus hazañas eran cantadas por los bardos durante las noches iluminadas por la luna. Este no era un hombre común, sino un gigante, un coloso cuya altura desafiaba los cielos, y cuya fuerza parecía casi sobrenatural. Los relatos hablaban de cómo incluso los ejércitos más valientes se sentían pequeños ante su imponente presencia. Su cama, forjada en hierro, decorada con piedras preciosas que brillaban a la luz de las estrellas, medía alrededor de 9 codos de largo y 4 de ancho. Era un símbolo del dominio absoluto que Ag ejercía sobre sus tierras. Nadie, ni siquiera los guerreros más poderosos, podría descansar sobre una cama de esas proporciones, ya que solo el propio Ag podía permitirse tal lujo, y lo hacía con gran orgullo, reflejando la magnitud de su poder. Recordemos aquellos tiempos antiguos, cuando la tierra temblaba bajo los pasos de los gigantes y los hombres alzaban la vista hacia las montañas con un temor reverente. Ag no siempre fue el monarca colosal que conocemos hoy. En su juventud, era solo un joven gigante, criado en las empinadas laderas del monte Hermón, donde los vientos gélidos acariciaban su piel bronceada y las águilas volaban por encima, como mensajeros de los dioses. Durante su niñez, escuchaba las historias de sus ancestros, gigantes temidos que caminaron sobre la tierra mucho antes de él. Ellos eran conocidos como los Refaitas, una raza poderosa cuyas hazañas de gloria y destrucción eran legendarias. Su padre, un guerrero temido, le enseñó a empuñar una espada tan grande como un árbol y a lanzar piedras que podían derribar murallas enteras. Sin embargo, le advirtió que la verdadera fuerza no radica solo en el cuerpo. Un rey sabio debe gobernar con justicia, proteger a su pueblo no solo con su poder, sino con el corazón, le decía. A pesar de estos consejos, el destino de Ag ya estaba marcado por las continuas luchas por las tierras de Basán, codiciadas por reyes y conquistadores de todas partes. El joven gigante no tardó mucho en enfrentarse a su primer gran desafío. En las vastas llanuras de Basán, un ejército de invasores intentaba apoderarse de sus tierras. Ag, con su espada resplandeciente como un relámpago en la oscuridad, cargó contra ellos con una fuerza devastadora. La batalla fue feroz y sangrienta, y cuando terminó, la tierra quedó teñida de rojo. Desde ese día, el nombre de Ag se temió en todos los rincones del mundo conocido, pero esta historia es solo una parte de su legado. Ag no solo era un guerrero imparable, sino también un gran arquitecto. Con sus propias manos, erigió fortalezas impenetrables, talló caminos en las montañas y construyó refugios para que su pueblo pudiera prosperar, incluso en tiempos de guerra. Su cama de hierro, que más tarde se convertiría en una leyenda, fue forjada por los mejores herreros de Basán, quienes trabajaron incansablemente, día y noche, para crear un trono digno de un rey de su estatura. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Ag se sentó en su cama de hierro, mirando las vastas tierras que había conquistado y protegido con tanto sacrificio. Sin embargo, en su corazón sabía que su mayor desafío aún estaba por venir. Desde las áridas tierras del desierto, un nuevo enemigo se levantaba, guiado por un Dios todopoderoso, prometiendo una guerra que pondría a prueba todo lo que Ag había logrado. Ag estaba decidido a llevar a su pueblo a una tierra fértil, un lugar prometido, abundante en leche y miel. Aunque aún no lo sabía, su destino estaba a punto de entrelazarse con el de los israelitas, y su nombre quedaría grabado en la memoria de generaciones venideras. Mientras gobernaba desde su trono de hierro, rumores comenzaron a llegar desde el sur. Hablaban de un pueblo errante, los israelitas, que vagaban por el desierto bajo la protección de un Dios invisible pero poderoso. Se decía que este Dios había dividido el mar en dos para salvar a su pueblo de sus enemigos, y que con el sonido de trompetas derrumbó las murallas de Jericó. Ag escuchaba estas historias con escepticismo, pero también con una creciente preocupación que no podía ignorar. ¿Qué podían estos israelitas compararse con los gigantes de Basán? Sus generales eran hombres leales que lucharon a su lado en innumerables batallas. Nuestro rey es invencible, pensaba Ag, ni siquiera los dioses han logrado derrotarlo. Pero algo dentro de él comenzaba a dudar. En las noches en las que el silencio lo envolvía, el gigante sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal. En sueños, veía a un ejército avanzando bajo una nube de fuego, guiado por un hombre que portaba un bastón, cuyo poder hacía temblar la tierra misma. En esos sueños, la cama de hierro de Ag ya no era un símbolo de su poder,
sino un sepulcro frío y solitario. Un día, un mensajero llegó a la corte de Ag, temblando de miedo pero decidido a cumplir con su deber. «Mi rey», dijo, «los israelitas han cruzado el Jordán, han tomado Jericó, y ahora se dirigen hacia el norte. Dicen que tu Dios les ha prometido esta tierra, y que no se detendrán ante nada ni nadie». La sombra de Ag se levantó de su trono, proyectándose en las paredes de la sala como un presagio de tormenta. «¿Creen que pueden arrebatarme lo que es mío?», rugió, su voz retumbando como un trueno. «Que vengan, y les mostraré el poder de Basán». Pero en su interior, una pregunta persistía. ¿Era este el enemigo del cual su padre le había hablado, aquel que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su sabiduría? Mientras preparaba a sus ejércitos, Ag recordó las palabras de su padre: «Un verdadero rey debe gobernar con sabiduría». Pero la sabiduría es una arma difícil de manejar cuando el orgullo y el miedo luchan por el control. Ag reunió a sus fuerzas en las vastas llanuras de Edrei, un lugar que había sido testigo de muchas de sus victorias pasadas. Sus guerreros, hombres altos y fuertes, aunque no tan colosales como él, se alinearon detrás de su rey, empuñando lanzas y escudos resplandecientes. Entre ellos se encontraban otros gigantes, descendientes de los refaítas, cuyos ojos brillaban con la ferocidad de aquellos que nunca habían conocido la derrota. El aire estaba cargado de electricidad, como si el mismo cielo presintiera la llegada de una batalla épica. Ag se acercaba, enfundado en su armadura de hierro, con la determinación de un rey que sabía que el destino de su pueblo y su propio legado dependían de lo que estaba a punto de suceder. Ag empuñaba su espada de doble filo, avanzando al frente de sus tropas. «Hoy no luchamos solo por Basán». Su voz resonó como un trueno en el aire, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. «Luchamos por nuestro legado, nuestra honra y por nuestro derecho a existir. Que los israelitas aprendan que no están enfrentando a hombres comunes, sino a gigantes». Un rugido ensordecedor emergió de las filas de sus soldados, un sonido tan potente que podría haber hecho que cualquier ejército mortal retrocediera. Sin embargo, Ag sabía que esta batalla sería diferente. Los israelitas no eran como los ejércitos que él había derrotado antes. Sabía que no enfrentaba a guerreros comunes. Ellos poseían algo mucho más poderoso que simples armas, tenían fe en su Dios. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, los exploradores de Ag regresaron con noticias cruciales. «Mi rey», informaron, «los israelitas están acampando a solo un día de marcha. Son numerosos, pero carecen de la estatura y la fuerza de nuestros guerreros. Sin embargo, hay algo en ellos que no logro describir». Ag asintió, recordando sus inquietantes sueños. «Preparen a los hombres», ordenó con voz grave. «Mañana nos enfrentaremos a ellos en el campo de batalla. Descansen bien, porque el amanecer traerá consigo el destino de Basán». Esa noche, mientras sus soldados descansaban, Ag se sentó en su cama de hierro, mirando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño. No en tamaño, sino en espíritu. ¿Estaba tomando las decisiones correctas o su orgullo lo estaba conduciendo hacia la ruina? Los pensamientos le rondaban la mente cuando, de repente, un sonido distante lo sacó de su reflexión, una canción proveniente del campamento israelita. No comprendía las palabras, pero la melodía lo conmovió de una manera que no pudo explicar. Era como si el propio cielo estuviera cantando, recordándole que existía algo más grande que él, algo más grande que Basán, algo más grande que cualquier gigante. El amanecer llegó teñido de rojo y naranja, como si el sol mismo estuviera sangrando, anticipando lo que estaba por venir. Ag se levantó de su cama de hierro, sintiendo el peso de la armadura en sus hombros. Hoy, no solo era un rey, sino un guerrero, un gigante destinado a defender su tierra y su legado. Sus tropas se alinearon en formación, con rostros serios pero decididos. Los gigantes de Basán, armados con enormes lanzas y hachas, parecían una muralla viva, impenetrable e indestructible. Ag caminó ante ellos, con la espada en alto, mirando a sus soldados con determinación. «Hoy es el día en que escribiremos nuestra historia en las estrellas», proclamó. A lo lejos, en el horizonte, se podían ver los israelitas acercándose, una nube de polvo levantándose a medida que avanzaban con una determinación inquebrantable. Ag observó desde la distancia, tratando de comprender qué los hacía tan peligrosos.
No eran tan numerosos como sus fuerzas, ni tan fuertes, pero había algo en su caminar, en su silencio, que perturbaba al líder de Basán. Entre ellos, había un hombre llamado Moisés, pero no era él quien estaba al frente en ese momento. En su lugar, el general Josué lideraba las tropas israelitas. Ag observó a Josué con desdén. «¿Este es el hombre que cree que puede derrotarme?», pensó con burla. Pero entonces recordó los rumores que había oído. Josué había sido elegido por su Dios. Llevaba consigo el Arca de la Alianza, un objeto sagrado que representaba la presencia divina. Aquello le dio una pausa, pero pronto dejó esas preocupaciones de lado. La batalla comenzó con un estruendoso choque, ensordeciendo a los gigantes de Basán. Ag y sus guerreros atacaron con furia, sus pasos retumbando en la tierra, haciéndola temblar bajo su peso. Los israelitas, aunque más pequeños, luchaban con una ferocidad inusitada. Ag, el gigante de Basán, avanzó a través del caos, su espada cortando el aire como un rayo. Cada golpe derribaba a decenas de enemigos, pero por cada uno que caía, parecía que más tomaban su lugar. En medio de la batalla, Ag notó algo extraño. Los israelitas no luchaban como los ejércitos que él había enfrentado antes. No gritaban ni maldecían. En lugar de eso, sus voces cantaban, elevándose por encima del ruido de la lucha, como si su canto les otorgara fuerza y coraje. Ag sintió una punzada de duda. «¿Qué tipo de enemigos son estos?», se preguntó, inquieto. Ellos cantaban incluso mientras caían muertos a su alrededor. De repente, un grito rompió la atmósfera del combate. Uno de sus generales, un gigante casi tan grande como él, había sido derribado. Los israelitas lo rodearon, con sus espadas brillando bajo el sol. Ag rugió de rabia y corrió hacia ellos, pero antes de que pudiera llegar, una piedra gigante voló por el aire, lanzada por una de las oleadas israelitas. La roca impactó en su hombro, haciéndolo tambalear por primera vez en su vida. No fue el dolor físico lo que lo atormentaba, sino la sensación de que algo más grande, algo que no podía ver ni comprender, estaba actuando en su contra. La punzada en su hombro era afilada, pero la ira que sentía en su pecho era mucho más intensa. Con un rugido que hizo temblar el suelo a su alrededor, Ag se levantó nuevamente. Su furia brillaba como un rayo en medio del caos. «Nadie derrota al rey de Basán», gritó, atacando a los israelitas con una furia nunca antes vista. Sus golpes enviaron a decenas de hombres volando por el aire, y cada uno de sus puños derribaba a cualquiera que osara acercarse. Sin embargo, los israelitas no retrocedieron. Avanzaban como si supieran que algo más grande que ellos los guiaba, como si estuvieran inspirados por una fuerza que no podían comprender. En medio de la batalla, Ag vio a Josué, el líder israelita, de pie en una colina cercana. El hombre no luchaba, pero su presencia era imposible de ignorar. Con los ojos cerrados y los brazos extendidos hacia el cielo, parecía estar en comunión con algo o alguien, algo que Ag no podía comprender. De repente, una sensación extraña recorrió su espalda, como un escalofrío que le heló la piel. El gigante de Basán, conocido por su fuerza y dominio, comenzó a cuestionarse si realmente estaba luchando contra hombres comunes, o si había algo mucho más grande en juego, algo que podría cambiar su destino para siempre. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más opresivo. «No temas», gritó uno de sus generales, un gigante llamado Sakur, luchando a su lado. «Somos los Rephaim, nada puede derrotarnos». Pero Ag ya no estaba tan seguro de ello. Cada vez que intentaba avanzar hacia Josué, algo lo detenía, una piedra lanzada con precisión, una flecha que encontraba su marca, o simplemente el número abrumador de enemigos que se interponían en su camino. Era como si una fuerza invisible estuviera actuando en su contra, como si algo mucho más grande que su propia fuerza estuviera determinado a impedirle avanzar. Con la determinación de un rey que no podía rendirse, Ag caminó hasta la base de la colina donde Josué permanecía firme. El gigante, respirando con dificultad, su cuerpo cubierto de heridas, miró hacia arriba. «Baja y enfréntame, cobarde», rugió, señalando a Josué con su espada. «Si tu Dios es tan poderoso, que venga y me detenga». Josué abrió los ojos y lo miró fijamente. No había miedo en su mirada, solo una calma inquietante. «No soy yo quien te derrotará», dijo en voz baja,
pero con una claridad que cortó el ruido de la batalla. Será el Señor, el Dios de Israel, quien ha decidido tu destino. En ese instante, el cielo pareció oscurecerse un poco, como si la misma naturaleza respondiera a las palabras de Josué. Una tormenta repentina estalló, con rayos iluminando el campo de batalla y truenos que hicieron temblar la tierra. Ag sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás, obligándolo a retroceder. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron bajo el peso de algo que no podía ver ni entender. Por primera vez en su vida, Ag, el rey de Basán, el gigante invencible, sintió miedo. El viento aullaba como un lobo hambriento, y un rayo iluminó su rostro, revelando una mezcla de furia y desesperación. Se levantó con dificultad, su cuerpo, antes indestructible, ahora mostraba las marcas de una batalla que lo estaba consumiendo. «No voy a rendirme», rugió, dirigiéndose a Josué, quien aún estaba de pie en la colina, imperturbable. «Soy Ag, rey de Basán. Ningún dios me derrotará». Pero sus palabras sonaron vacías, incluso para él mismo. El cielo parecía responder a su desafío con un trueno tan poderoso que hizo temblar las montañas. Ag avanzó hacia la colina, decidido a enfrentarse a Josué, pero cada paso que daba era una lucha. Era como si la tierra misma se negara a sostenerlo, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, impidiendo su avance. De repente, una voz clara y audible resonó en su mente, tan clara como el agua de un manantial. Un verdadero rey debe gobernar con sabiduría, hijo mío, no con orgullo, sino con humildad. Ag se detuvo, confundido. ¿Era su nación la que le hablaba, o era un mensaje de algo mucho más grande que él mismo? Miró a su alrededor y vio a sus hombres, los gigantes de Basán, luchando valientemente, pero siendo superados por los israelitas. Vio a Sakur, su general más leal, caer bajo una lluvia de flechas. El peso de la batalla y la voz en su mente lo hicieron dudar por primera vez en su vida. Ag comenzó a ver sus puntos fuertes, aquellos que antes parecían invencibles. Sin embargo, cuando se enfrentó a un enemigo que no se detenía ante nada, todo cambió. En ese momento, Ag comprendió que no se trataba solo de una batalla física, sino de una batalla espiritual. Los israelitas no luchaban solo con espadas y lanzas, sino con una fe que trascendía todo lo que él había conocido. A pesar de su tamaño y fuerza descomunal, Ag se dio cuenta de que no podía competir con esa fuerza invisible que los guiaba. Con un último esfuerzo, levantó su espada hacia el cielo, como si aceptara su destino. «Sí, este es mi destino. Que así sea», gritó, su voz llena de una tristeza que nunca antes había sentido. Pero, aunque su voz se ahogaba en esa tristeza profunda, Ag no estaba dispuesto a rendirse. Desde lo alto de la colina, Josué extendió su brazo hacia él. «El Señor ha hablado», dijo solemne, con una calma que resonó en el aire. «Y su palabra es ley». En ese instante, un rayo cayó del cielo, iluminando todo el campo de batalla con una luz cegadora. Ag sintió una fuerza arrolladora que lo golpeó como si el mismo cielo le hubiera alcanzado. Su espada cayó de sus manos y, antes de poder reaccionar, se desplomó de rodillas. El suelo tembló bajo su gigantesco cuerpo, y el estruendo de su caída resonó en las montañas. El guerrero invencible había caído. El campo de batalla quedó en absoluto silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Ag, el rey de Basán, yacía en el suelo, su cuerpo enorme cubierto de heridas, su respiración pesada y entrecortada. Los israelitas, que antes habían luchado con tal determinación, se detuvieron a observar al gigante caído, con una mezcla de asombro y reverencia. Josué descendió lentamente de la colina y se acercó al líder derrotado. Los israelitas no usaban armaduras ni espadas, solo sencillas capas y rostros serenos. Josué se arrodilló suavemente junto al gigante y miró fijamente a sus ojos. «Ag, rey de Basán», dijo con voz tranquila, «tu fuerza y tu valentía serán recordadas. Pero hoy, el Señor ha demostrado que no hay poder mayor que Él». Ag intentó hablar, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, sus ojos se alzaron al cielo, donde las nubes comenzaban a disiparse, revelando un atardecer dorado que iluminaba la escena. Fue en ese momento cuando Ag comprendió, quizás por primera vez, que su padre tenía razón.
Un verdadero rey no se mide solo por su tamaño ni por su fuerza, sino por su sabiduría y por su capacidad de aceptar su propio destino. Con un último suspiro, Ag cerró los ojos. Su cuerpo, que había sido un símbolo de poder y temor, ahora reposaba quieto, como una montaña que finalmente encuentra descanso. Los israelitas observaban en silencio la caída del gigante, su mirada llena de respeto hacia el guerrero que había sido derrotado. Josué se levantó y se dirigió a su pueblo. «Hoy, el Señor nos ha dado la victoria», dijo con voz firme. «Pero recordemos que incluso nuestros enemigos pueden enseñarnos valiosas lecciones. Ag fue un noble guerrero, y su historia no será olvidada». La cama de hierro, que había sido símbolo del poder de Ag, se convirtió en una reliquia. Los israelitas la preservaron como prueba de que incluso los más poderosos pueden caer, pero su legado sigue vivo, como un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre se mide en tamaño o poder, sino en la sabiduría y la humildad ante el destino. La memoria de Ag, el rey de Basán, perduró a lo largo de los años. La historia de su vida se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación. Los israelitas, ahora establecidos en la tierra prometida, transmitieron su relato a sus hijos y nietos, hablando de un gigante que alguna vez gobernó aquellas tierras. Contaron historias sobre su cama de hierro, su fuerza colosal y su valentía en la batalla. Pero también hablaron de la humildad que mostró en sus últimos momentos, cuando comprendió que había algo mucho más grande que él. En las noches de luna llena, cuando el viento soplaba suavemente sobre las llanuras de Basán, algunos aseguraban que podían escuchar el eco de sus pasos resonando, como un recordatorio de que incluso los más poderosos deben rendirse ante el destino. Otros afirmaban que su espíritu aún vagaba por las montañas, protegiendo las tierras que alguna vez amó. El lecho de hierro de Ag fue preservado en la ciudad de Raba, donde se convirtió en un símbolo de respeto y admiración. Los reyes que vinieron después de él visitaron ese lugar, no para burlarse del gigante caído, sino para recordarles que el poder terrenal es efímero y que la verdadera grandeza radica en la sabiduría y la humildad. Así, Ag, el rey de Basán, pasó de ser un gigante temido a una figura legendaria, un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden ser derrotados. Pero, a través de su historia, su legado perduró más allá de la muerte. En las páginas de la historia, su nombre quedó grabado no solo como un guerrero, sino como un símbolo de la lucha interna entre el orgullo y la humildad, entre la fuerza y la fe. Y en los corazones de aquellos que escucharon su historia, vivió como una eterna lección, que al final, todos somos pequeños ante la grandeza del cielo.